Hola, me presento, soy el alumno José Luis Guzmán de quinto semestre a nivel bachillerato. El día de hoy les voy a presentar los temas que vivimos en el segundo momento. Literatura moderna. Los términos de la literatura moderna y la literatura contemporánea son expresiones de la bibliografía utilizada para referirse a la literatura de la edad contemporánea, definida habitualmente como el periodo iniciado con la Revolución Francesa en 1789 hasta el presente, y no a la literatura de la edad moderna del siglo XV al siglo XVIII. Literatura contemporánea. La literatura contemporánea es la literatura que se desarrolla generalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Los subgéneros de la literatura contemporánea incluyen el romance contemporáneo. Realismo. El realismo permite identificar a la manera de contar, presentar, considerar o percibir lo que ocurre tal como sucede. A raíz de esto, se puede decir que la postura realista tiene la particularidad de evitar exageraciones, solo narra los acontecimientos concretos. Realismo literario. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, durante la segunda mitad del siglo XIX. Se entendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación en este arte. Realismo mágico. El realismo mágico se define como una preocupación estilística y el interés de mostrar la irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es, sobre todas las cosas, una actitud frente a la realidad. Literatura medieval. El medioevo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimos en comparación a la antigüedad, y sobre todo con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época fue religioso y el cristianismo imperó. Literatura moderna. La literatura moderna tiene un rotundo rechazo hacia la realidad cotidiana, lo que permite al escritor huir en el tiempo o el espacio. Se acostumbraba el uso de la y del sensualismo, que es una corriente filosófica que rechaza la división de la experiencia interna y la externa, además de situar a la sensación exterior como única fuente de conocimiento humana, además en deseo innovador que aspiraba a la perfección que admiraban en la literatura europea. La crítica social es uno de sus fuertes, rompe con el previo para dar un camino libre a las innovaciones. Busca cambiar la realidad desde la perspectiva del sujeto mismo, expone cómo la sociedad no hace el individuo, sino que el individuo moldea la sociedad. Literatura contemporánea. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de las cumbres y creencias tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre las realidades y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de las personas, su inconsciente y subconsciente. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos. Las novelas románticas se podría definir en pocas palabras como una historia con final feliz. El argumento de las novelas románticas normalmente suele ser el amor, ya sea amores imposibles o amantes que vencen todas las dificultades que se interponen entre ellos. Las novelas gráficas es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene una historia única, donde se fusiona con el dibujo y la narrativa y se presenta temas
profundos e historias extensas. Las novelas de ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción de unas coordenadas espacio-temporal imaginaria y diferentes a las nuestras, y que especula realmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. La novela histórica es aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano y en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. Esta no debe confundirse con las novelas de ambientes históricas que presentan personajes y eventos ficticios ubicados en el pasado, con frecuencia remoto. La novela drama se caracteriza por ser el empleo del diálogo y en la que no existe la figura del narrador, la vida que sucede al escenario para ser representada por actores y actrices que escenifican un momento concreto. La novela fantástica, la mayor parte es narrativa, contiene elementos sobrenaturales o inexplicables, es decir, que rompe con la realidad. Aparición de criaturas fantásticas, a menudo se dejan de lado las leyes de la física. Novela de aventura, aquí por lo general el protagonista es considerado un héroe. Exaltación del atrevimiento y de la acción física, abundancia de peripecias, cambios en suerte contraria, con frecuencia escenarios exóticos alejados de la experiencia común. La novela breve suelen variar entre las 50 y 160 páginas. Esta longitud la coloca a medio camino entre el cuento y la novela, pero brevedad no significa simplicidad. El relato es una narración cuya estructura representa sucesos determinados y puede ser testimonial o literario. La diferencia se centra en el uso del lenguaje. Es un género narrativo conformado por obras literarias que refieren historias breves y concretas en que se da fuerza a los sucesos y detalles más importantes. El cuento, a diferencia de las narraciones históricas o documentales, es un relato breve y de carácter ficcional y no podemos juzgarlo como verdadero o falso, ya que pertenece al discurso literario, la ficción. Los microrrelatos se caracterizan por la brevedad, la precisión del lenguaje, la anécdota comprimida, el carácter proteico, la intertextualidad, la sugerencia, la necesidad de un lector cómplice, el final no conclusivo, la experimentación con el lenguaje, la ambigüedad y el humor. El ensayo es un tipo de texto que analiza, evalúa y interpreta un tema determinado, ya sea de una manera oficial o libre. Su principal característica es que se trata de un texto en el que el escritor cuenta con total libertad para organizar el contenido y la información. La poesía tiene un ritmo y una rima, hace uso de los elementos de valor simbólico, hace uso de las figuras literarias. Entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte.